del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús les añadió a los discípulos una parábola. Observen la higuera y los demás árboles. Cuando echan brotes, se dan cuenta de que el verano está cerca. Igual ustedes. Cuando vean que sucede eso, sepan que se acerca el reino de Dios. Y les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. San Lucas en el capítulo 21, capítulos finales de este evangelio, estamos en los versículos 29 hasta el 33, y hoy vamos a hablar, y Cristo nos va a hablar acerca de las señales de los tiempos, los signos de los tiempos, interpretar los signos de los cielos, de los tiempos, muy ligados a la cercanía del reino de Dios, del reino de los cielos. El pensamiento que yo quiero llevar hoy, que nos debe guiar, hermanos y hermanas, como idea fuerza que siempre les presento al leer este evangelio, es que debemos ver nuestra realidad, hermanos y hermanas, con los ojos de Dios. ¿Podrías tú interpretar tu vida a la luz de la fe, a la luz de los ojos de Dios? ¿Podrías ver lo que te está sucediendo con los ojos de Dios? ¿Podrías tú ver lo que está sucediendo en el mundo con los ojos de Dios? De eso hoy Cristo nos va a hablar, porque es bueno hacerlo, hermanos y hermanas, interpretar nuestras situaciones, lo que estamos viviendo, enfrentando, lo que es bueno, lo que es menos bueno, interpretarlo y ver esa realidad que estamos viviendo desde el punto de vista de Dios, con los ojos de Dios y desde esa perspectiva. Pues ahí estamos, hermanos y hermanas. Aquí importante es la llamada de parte de Cristo ya al final del capítulo, como señala San Lucas, poniéndonos a interpretar, hermanos y hermanas, que seamos capaces de juzgar lo que está sucediendo, ponerlo en una balanza, no solamente en mi vida, sino lo que está sucediendo en el exterior, lo que está sucediendo en el exterior por causa del hombre, lo que está sucediendo en el exterior por causa de la misma naturaleza, lo que puede estar sucediendo en el exterior por causa de Satanás, del enemigo de Dios y nuestro, que es común. Pues hermanos y hermanas, poner todo eso y ver esa realidad con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, desde la perspectiva que hemos aprendido en nuestra espiritualidad. Las señales de los tiempos a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo Él comienza por decirnos que identifiquemos esos primeros signos. Ya en el versículo 28, que no se tocó hoy, está antes del que empezamos a discutir hoy, pero en el versículo 28 el Señor habla de esos primeros signos y que tenemos que enderezarnos, ¿no? Enderezarnos acerca de lo que está sucediendo. Tenemos que levantar la cabeza porque se acerca vuestra liberación. O sea que todo esto que está sucediendo, hermanos y hermanas, traerá como consecuencia una bendición para el que cree, una liberación. Y el que recibe liberación es porque tiene ataduras. El que recibe liberación es porque está poseído por algo que no le da la libertad, sino que lo esclaviza, ¿no? Que lo ata, que lo vincula. Entonces Cristo en ese versículo 28 es importante, ¿no? Ante los primeros signos, enderécense, dice Cristo. O sea, nada de encorvados. El que está encorvado está como en derrota, no ha visto que Cristo es vencedor, y nosotros en todo momento tenemos que ver un Cristo vencedor. El que está erguido, hermanos y hermanas, el que está jorobado, el que está cabizbajo, que se enderece en medio de la situación difícil, que levante la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Versículo 28 del capítulo 21. Entonces Cristo nos da una enseñanza, nos da una forma de nosotros poder tener una herramienta para poder ver las cosas que están sucediendo e interpretarlas correctamente. Él dice que hay que identificar los primeros brotes. Identificar los primeros brotes, o sea, identificar los primeros brotes de cuando las cosas dan señales y signos de que el reino de los cielos está cerca. Fíjense que Cristo no habla de que para que puedan identificar la destrucción del mundo,
para que puedan identificar la catástrofe que va a enviar Dios, para que puedan identificar la venganza que va a mandar Dios. No, Cristo no dice nada de eso, hermanos. Cristo lo que está diciendo aquí es para que identifiquen los primeros brotes. ¿De qué? De que está cerca el reino de los cielos. Escúchalo bien. De que entonces lo que estamos viendo es, hermanos y hermanas, cómo identificar lo que está pasando. Cómo identificar, cómo yo decir, wow, estos son signos verdaderamente de que las cosas están en ruta a lo que Cristo ha mencionado. Cristo pone de ejemplo, así como se identifica la higuera y los demás árboles. Y cuando empiezan a echar sus brotes, hemos sido capaces de identificar que el verano está cerca. Así mismo es que tienen que hacerlo. O sea que nosotros lo que nos pide Cristo lo podemos hacer. Eso es lo que está diciendo. Si en aquel tiempo por la higuera y los brotes de la higuera y por otros árboles en su brote se podían identificar ciertas temporadas, ciertas etapas en la historia y dar con ellas con certeza y claridad que el verano estaba cerca, nosotros también. Ahora mismo ya todo el mundo, hermanos y hermanas, estamos a finales de noviembre. Ya nosotros tenemos unos signos preclaros de que se acerca la Navidad. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista para que tú hagas el ejercicio. ¿Qué me dice a mí que se acerca la Navidad? La temporada de invierno nuestra se está acercando. Digo, nosotros no tenemos un invierno de bajo cero, de temperaturas bajo cero, ni tenemos un invierno de nieve, ¿verdad? Pero tenemos hay un cambio en el clima, es más fresca la temperatura. Y entonces cuando ya uno empieza a notar, hermanos y hermanas, que cambia el clima y es más fresca la brisa, decimos ya se sienten los aires de la Navidad. A eso es que se refiere Cristo. Si tú puedes hacer eso, tú puedes con los ojos de Dios identificar la realidad, la tuya, la que está viviendo el mundo y de que está cerca el reino de Dios. Si yo puedo identificar, hermanos y hermanas, que los días que son largos son de verano y que los días que son cortos son de invierno, pues hermanos y hermanas, ya yo puedo hacer lo que Cristo me está pidiendo. De hecho, ahora, entre noviembre y diciembre, hemos visto que los días son cortos, que la noche empieza antes, oscurece más temprano. Ya eso para nosotros es que, ya para nosotros eso es un signo, hermanos y hermanas. Pues eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, ese ejercicio, porque hay que hacerlo con inteligencia, con sabiduría, mirando las cosas con los ojos de Dios desde la perspectiva precisamente de nuestro Señor Jesucristo. La persecución, hermanos y hermanas, de la que nos habló Cristo hace unos días, fue identificada en su momento dado. Y Cristo mismo la identificó. Y nosotros debemos de identificar lo que Cristo dice para el día de hoy. Y saber que el tiempo, hermanos y hermanas, está cerca. Cristo ha advertido, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, y eso sucedió. Todo lo que Cristo dice en el capítulo 21, la mayor parte, el 90% se cumplió, hermanos y hermanas. El templo fue destruido. Los romanos se fueron en contra de los judíos. Los romanos se fueron en contra de los cristianos. El primero en enfrentar un martirio severo fue Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Luego también, hermanos y hermanas, vemos al mismo Jesucristo tener que enfrentar una muerte tan violenta, ser contado entre criminales, colgar de la cruz y morir en una forma tan devastadora e inhumana. O sea, estas cosas sucedieron, y luego de ahí, hermanos y hermanas, estos apóstoles y estos muchachos 12, sabemos la suerte que corrió Judas, sabemos que Juan vivió hasta más de 90 años desterrado en la isla de Patmos, pero desterrado porque fue perseguido, sufrió la persecución, y el resto de los 10 discípulos y apóstoles sufrieron la muerte y murieron a causa del evangelio. O sea que esa persecución, esas masacres, esa exterminación de los que llevan el evangelio y la palabra de Dios, hermanos y hermanas, se cumplió. Y de ahí para afuera, hermanos y hermanas, no digamos nosotros lo que pasó con Pablo, lo que pasó con Pedro, lo que pasó con otros, hermanos y hermanas, hombres y mujeres en la fe.
todo el desate que hubo de la persecución de aquel imperio romano contra los cristianos, empezando con Nerón, empezando con Herodes, hermanos y hermanas, quemando vivo a los cristianos, ¿no? Tirándolo en ese coliseo como si fuera pues, un circo para que todo el mundo los viera, leones hambrientos comiéndose a hombres, mujeres, niños, ancianos. Todo eso ocurrió, hermanos y hermanas, todo eso se vio. Y por eso es que Cristo dice, esta generación no pasará antes de que se cumplan estas cosas. Y fíjate, aquí tengo, vamos a ver si se puede ver. Esta era la belleza del templo de Jerusalén, hermanos y hermanas. Esta era la belleza del templo de Jerusalén. Ese es el templo del que hablaba Jesucristo nuestro Señor. Ahí fue donde Cristo estuvo. Ahí fue donde Cristo sacó los mercaderes del templo. Y todo esto fue destruido. Fue el tercer templo, si venimos a ver, hermanos y hermanas, porque el primer templo lo pensó David para su Señor, porque decía, yo habito en palacio, mi Dios vive en una tienda, en una casa de campaña. Le dijo a Natán, hay que construirle una casa para que Dios more digna. Y aunque David no lo construyó, que fue su hijo Salomón, duró como 400 años aquel templo. Pero cuando luego vino Babilonia, invadió la nación judía de Israel, hermanos y hermanas, todo sucumbió, el primer templo desapareció. Luego llegó el segundo templo y el segundo templo fue destruido, pero el segundo templo fue destruido, hermanos y hermanas, precisamente porque se reconstruyó por Herodes. Por eso ese templo se le conocía como el templo de Herodes. Pero a lo que venimos, hermanos y hermanas, es que todas estas cosas pasaron. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda, y así se cumplió más del 90% de esa profecía escatológica, hermanos y hermanas, apocalíptica, que aparece en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. Pero hay que recordar lo que dice Jesucristo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Queda aún más por venir. Por eso Cristo dice, identifiquen los signos de los tiempos, dedíquense a ver qué está sucediendo, pero a la luz de la fe, ¿no? Sabiendo con lo que está sucediendo con los ojos de Dios, para que puedan ver que no te tienes que fijar tanto en destrucción, sino en que está cerca el reino de Dios, porque se acerca vuestra liberación. Esas son buenas noticias. Tú no tienes que estar pendiente de dónde me meto si se caen las estrellas, dónde me meto yo si sube el agua y hay una inundación para el final de los tiempos, ¿no? O sea, ¿dónde me meto yo si hay un terremoto? Porque eso es lo que yo tengo que prepararme. No. Lo que tú tienes que prepararte es, hermanos y hermanas, para identificar los signos de los tiempos, para ver que el reino de los cielos se acerca y se acerca a vuestra liberación. Y esas son palabras de bendición. Si lo ves con los ojos de Dios, si lo interpretas correctamente como el signo de los tiempos. Y eso es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo. Esto lo decimos, hermanos y hermanas, porque en este Evangelio de San Lucas se identifican dos etapas de la historia de la humanidad. Una es la del Antiguo Testamento, que obviamente termina con la destrucción del templo en el año 70. Y después de Jesús es que viene la segunda etapa. Y esa segunda etapa se le llama los tiempos de las naciones, porque no son de Israel, de las naciones, de los otros, de los paganos, de los gentiles, ¿no? Donde caemos todos nosotros. Entonces, por lo tanto, hermanos y hermanas, los tiempos del Nuevo Testamento, y escucha esto bien, los tiempos del Nuevo Testamento se terminan con una gran crisis. Es lo que advierte la palabra de Dios, la gran crisis, que pondrá fin a toda la historia de la humanidad. Eso es lo que tenemos que identificar. Una gran crisis, no tanto de que el cielo se abre, no tanto de que los astros caerán sobre la tierra, no tanto de que no saldrá el sol, hermanos y hermanas, no tanto de que habrá terremotos, ¿no? Es cuestión, lo que dice Cristo aquí es, y darnos cuenta que los tiempos del Nuevo Testamento donde nosotros estamos se terminarán con la gran crisis que pondrá fin a la historia de la humanidad. Por eso, Cristo pide hoy, hermanos y hermanas, en este capítulo 21, Jesús lo que quiere es que interpretemos la realidad desde la perspectiva del reino de Dios. Porque el reino de Dios se acerca. Y esa es la clave de la parábola pequeña de hoy, de Lucas 21, capítulo 21, versículos 29 al 33. Identifica la realidad desde la perspectiva del reino porque ya se acerca. Ahí está la clave.
Vamos a ver las cosas con los ojos de Dios, hermanos y hermanas. Terminando, quiero preguntarte, y me pregunto yo, en materia espiritual, en materia de nuestro crecimiento en la fe, ¿podemos identificar, hermanos y hermanas, nosotros situaciones de crisis? ¿Podemos identificar hoy día situaciones de crisis en el mundo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos? Y claro está, las situaciones de crisis traen peligro y también las situaciones de crisis traen oportunidad, ¿no? En las situaciones bíblicas el peligro es la muerte eterna y la situación de oportunidad en medio de una crisis es la vida eterna. ¿Puedes tú identificar situaciones de crisis en tu familia? ¿Puedes tú identificar situaciones de crisis en tu matrimonio? ¿Puedes identificar situaciones de crisis en tu asamblea, en tu congregación, en tu comunidad cristiana, entre los hermanos en la fe? ¿Puedes tú identificar situaciones de crisis en todo lo que te rodea, hermanos y hermanas, a la luz de la fe, con los ojos de Dios? Esa es la pregunta, ¿no? No te estoy preguntando si puedes identificar situaciones de crisis porque hay terremotos, situaciones de crisis porque se cayeron los astros del cielo, situaciones de crisis porque no llueve, porque hay una sequía violenta, situaciones de crisis porque llueve demasiado y hay demasiadas inundaciones, situaciones de crisis porque se dispararon 17 tormentas fuertes, hermanos y hermanas, durante la temporada de huracanes. Yo no te estoy preguntando eso. Situaciones de crisis en tu familia, situaciones de crisis en tu matrimonio, situaciones de crisis en tu rol de padre, de madre, de esposo, de esposa, de amigo, de hermano, de feligrés, de hijo de Dios. Situaciones de crisis hay. Eso es lo que pide Cristo. Detrás de eso, identifícalo porque se acerca vuestra liberación, porque el reino de los cielos está cerca. Eso es lo que está pidiendo Cristo. Podemos identificar situaciones de crisis, hermanos y hermanas, en el propio fracaso, que es la pérdida del sentido de la vida. Situaciones de crisis en aquellos que dicen que no vale la pena vivir, que es preferible estar muerto que estar vivo, que para qué vinimos a esta tierra, de que qué clase de Dios tenemos nosotros. Podemos identificar situaciones de fracaso en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia. Cuando empiezan a perder el sentido de la vida, ¿a dónde van? Eso es lo que quiere Cristo que identifiquemos. No qué es lo que va a explotar en la tierra. ¿Estás entendiendo? El pesimismo, hermanos y hermanas, lo podemos identificar ante las expectativas humanas, tanto de hoy como para mañana. Pesimismo, esto no va a cambiar, esto no va a mejorar, esto sí que cada día se pone peor. Ese fatalismo, hermanos y hermanas. Esa mentalidad pesimista del que no tiene a Dios, del que no tiene esperanza, del que no tiene promesas por cumplir, del que no tiene a quien recurrir para que venga en su auxilio en medio de su situación devastadora, de su prueba de fuego. De eso se trata la palabra. No es de buscar signos de los tiempos en que sí, parece que llegaron los extraterrestres, esto debe ser el final. No. La gente perdiendo el tiempo en eso en vez de buscar lo esencial que pide Cristo. Ver, hermanos y hermanas, escucha esto, ver, interpretar, reconocer, caer en la cuenta con los ojos de Dios. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedo yo hacerlo? Ver, interpretar, reconocer y caer en la cuenta con los ojos de Dios la crisis de los humanos, de los mortales, de los seres humanos, de las criaturas de Dios, no otras, sino esa. Este capítulo ya mañana termina, hermanos y hermanas, aunque se han saltado algunos versículos, no están completos en las lecturas que hemos tenido durante esta semana. Pero fíjate qué interesante, y resumiendo lo que hemos visto hasta ahora para terminar, versículo 8 del capítulo 21. Que mantengamos, dice la palabra de Dios, la cordura y la sensatez para no ser engañados. De eso habla Cristo aquí. En el versículo 13 del capítulo 21, actuar en consecuencia y en congruencia con nuestras acciones y con nuestras decisiones. O sea, hermanos y hermanas, que las palabras se pongan en acción y que nuestras acciones revelen las palabras también. Eso es lo que pide Jesucristo en esta palabra, hermanos y hermanas, en medio de
lo que está sucediendo. ¿Y qué quiere decir? Que actuemos con conciencia y congruencia en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Dar testimonio. Eso hay que identificar la crisis. ¿Será la crisis porque no estamos dando testimonio? ¿Será la crisis porque tengo un problema de fe? ¿Porque tengo un problema de creencia? ¿De credibilidad? ¿Porque tengo un problema de que no reconozco la autoridad de Dios? Porque solo lo busco en la tragedia para la bendición, pero cuando todo está bien, ni las gracias le doy. Esas son las cosas que hay que identificar, hermanos y hermanas. En el capítulo 21 también, el versículo 19, capacidad de trabajo y perseverancia, lo decíamos ayer. Una oportunidad en estos tiempos para el trabajo, para la perseverancia. Por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante verlo también. Y en el versículo 36, que lo vamos a ver mañana, del capítulo 21, pero para lo que estamos diciendo hoy también es importante mantener, hermanos y hermanas, sobre todas las cosas, la vigilancia en medio de la crisis. Mantener la oración en medio de la crisis. Con espiritualidad y con congruencia en nuestra conciencia, estar presentes en lo que está pasando y no ausentes, como dicen por ahí. Como tú puedes estar presente si tienes la mente llena de cosas y estás pensando en pajaritos preñados? Pues no se puede, hermanos y hermanas. Y tal vez se nos están infiltrando cosas que son del maligno para que nosotros no podamos ver la realidad. Más que estar metiéndonos, hermanos y hermanas, a estar interpretando los signos de los tiempos, de si las nubes nos dicen algo, de si las galaxias nos dicen algo, de si los cambios de temperatura nos dicen algo, de todo eso que está en el exterior. Vamos a ver las crisis personales por las que estamos pasando nosotros. Vamos a ver lo que está pasando en el interior y dejar el exterior, que si el sol, que si la luna, que si los hoyos negros en el espacio, que si la capa de ozono. Es importante, claro que sí es importante, yo estoy diciendo que no es importante, es importante. Pero para lo que estamos hablando aquí es la salvación, es la vida eterna, se está en juego nuestra salvación. El reino de los cielos está cerca, no pasará esta generación sin que no haya visto estas cosas. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Todo eso está ahí. ¿Qué es lo que el pueblo no entiende? Se pregunta uno. No nos distraigamos, hermanos y hermanas, con las cosas erróneas. ¿Podemos identificar la crisis? Entonces empieza a mirar las cosas de tu realidad y de la realidad de los tuyos con los ojos de Dios. Y si así lo hacemos, hermanos y hermanas, no estaremos en peligro en medio de la crisis, sino que tendremos la oportunidad de ver más de cerca el reino de Dios. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de nuestro Dios. Hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, te va a ir bonito a ti en el día de hoy. Y sobre todo, hermano y hermana, vas a ser bendecido y bendecida en el nombre infinito de Dios. Te espero mañana. Hasta luego.